Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos estudiantes de las Escrituras. Bienvenidos al estudio del calendario divino y bíblico, un mensaje para el zarandeo final. En esta ocasión vamos a seguir estudiando, meditando, pensando, leyendo minuciosamente, diligentemente y cuidadosamente el tema del bautismo número 2. En el anterior estudio hemos estudiado, hemos pensado, hemos meditado, hemos analizado por qué registra la Escritura, la Reina Valera, tiene dos bautismos muy distintos. La diferencia es abismal entre Mateos 28:19 con Hechos 2:38. ¿Por qué? Eso hemos analizado, mis estimados estudiantes de las Escrituras. Y nos quedamos en Mateos 3:11. Mateos 3:11 dice de esta manera: A la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que dice en esta parte de la Escritura. Es lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor, el que salió a la luz con el bautismo. Hermanos, solamente él quiso bautizar con el agua para el arrepentimiento de los pecados de aquel entonces. No quiso meterse, bautizar con Espíritu Santo ni con el fuego. Hermanos, ¿y hoy día qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacen nuestros grandes doctos, los grandes ministros? Es porque hay una razón, mis estimados. Hay una trampa que se preparó. Solamente aquel poderoso, el Mesías, el enviado, el Emmanuel, él tenía que bautizar con el Espíritu Santo, con la lluvia temprana y el fuego, que es la lluvia tardía. Hermanos amados, ningún ser humano está autorizado para bautizar con el Espíritu Santo. Pero hoy día no sé por qué los grandes hombres encargados, entre comillas, como dueños de las organizaciones religiosas, pareciera que ellos son los entendidos, pareciera que ellos son los encargados de las Escrituras. Ellos sí bautizan con el Espíritu Santo más. Así disimuladito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, están entrando a un terreno donde no le corresponde. Solamente este asunto es para aquel Mesías que fue enviado desde su trono de la gracia, del lugar santísimo, a la tierra. El mismo Creador, Él es el Redentor. Él tuvo que bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué hoy día los hombres hacen esto? Han caído en una trampa sin darse cuenta. Mis amados hermanos, y Él justamente bautizó, hermanos, a los discípulos. Podemos leer en Juan 20:22. Eso fue el primer bautismo con el Espíritu Santo.
Juan 20:22, vamos a leer, hermanos queridos. Exactamente se ha cumplido lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista no se equivocó ni tampoco erró al decir Mateos 3:11. ¿Qué dice Juan 20:22? Con eso sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí está, ese es el primer bautismo para los discípulos. Hermanos amados, los discípulos han recibido un bautismo después de la resurrección. Juan 20:22 dice así, 21 dice así: como mi Padre me ha enviado a la tierra, ahora yo les voy a enviar al mundo. Antes que salgan al mundo, reciban el Espíritu Santo. Y sopló a los discípulos el Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando en Mateos 3:11, un bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, ahora el segundo viene en Hechos 2. En Hechos 2 dice que fueron bautizados con el fuego. Lenguas de fuego cayeron del cielo, dice en Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. 3. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahí está. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ese fuego, como lenguas de fuego, cayeron a los discípulos, a los 120 que estaban presentes, unidos, dice en Hechos 1:15. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120, y dijo: ahí está, unos 120 estaban reunidos y a los 120 cayó como lenguas de fuego. Eso era el bautismo con el Espíritu de fuego. Hermanos amados, exactamente se ha cumplido esa profecía de Juan el Bautista. Solamente aquel poderoso, aquel creador del universo, tuvo que bautizar con Espíritu Santo y fuego, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso es lo que significa. Hermanos, escuchen esta parte. Todos los que han recibido un bautismo con el fuego, toditos, sin excepción, hermanos, todos los que fueron bautizados con el fuego. ¿Y quiénes eran bautizados con el fuego? Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, o sea, con la lluvia temprana. Todos los que han recibido la lluvia temprana, y ellos han recibido lenguas de fuego, la lluvia tardía, el poder del Espíritu de su Padre del Todopoderoso. En Isaías 11 habla de 2 espíritus, mis amados hermanos. Y estos 2 espíritus son los encargados para purificarnos, para santificarnos. Ahí está en el libro de Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará al impío. Bueno, no es exactamente el texto, pero está en el libro de Isaías 4. A ver, Isaías 4:4, vamos a ir a esta cita. Sí, Isaías 4:4. El Creador lavará la inmundicia de las hijas de Sión
y limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Eso mismo usó, recetó, profetizó en Mateos 3:11 aquel profeta Juan. Eso mismo se ha cumplido con nuestro Redentor en sus discípulos. Hay espíritu de juicio, esa es la lluvia temprana, y el espíritu de fuego, que es la lluvia tardía. Mis amados hermanos, tenemos que ser purificados con el espíritu del Hijo y con el espíritu del Padre. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Los que, escuchen esta parte, mis amados hermanos. Todos los que no fueron purificados con el fuego, todos los que no fueron purificados con el fuego del Espíritu en el Pentecostés, aquel fuego que era el Espíritu de su Padre, hermanos, fueron purificados, ya no. Nunca más fueron purificados aquellos que han rechazado el bautismo. Todos los que fueron bautizados han sido purificados con el Espíritu y con el Espíritu de fuego. Hermanos, la iglesia oficial, los judíos han rechazado esta receta, esta promesa. Han rechazado, mis hermanos, este mensaje. ¿Y qué pasó con los judíos? Los judíos incrédulos nunca fueron bautizados. Por lo tanto, no han recibido la lluvia temprana, el espíritu del juicio. Y como no han recibido el espíritu del juicio, no han recibido el espíritu de fuego, o sea, el Pentecostés. Hermanos, en el Pentecostés solamente estaban 120 personas humildes, sencillos. Todos ellos fueron sumergidos, han recibido el Espíritu en el sumergimiento. Ellos han recibido el Espíritu de fuego. Hermanos, todos los desobedientes, todos los que no fueron purificados con el Espíritu de juicio y el Espíritu de fuego, hermanos, han recibido ¿qué cosa? Un fuego literal. En el año 70, mis hermanos, en el año 70 dice, hay más de 100,000 muertos, todos los judíos, toditos los que no fueron sumergidos, toditos los que no fueron purificados con el Espíritu Santo, ni con el Espíritu de fuego, con la lluvia temprana, ni con la lluvia tardía. Estos desobedientes fueron quemados con el fuego en el año 70. Hermanos, esta historia simplemente fue un pálido reflejo que ha de suceder en estos tiempos finales. Esta historia se repetirá, mis hermanos. Por eso es necesario analizar, investigar, estudiar, escudriñar este asunto del bautismo. Todos los que no fueron bautizados correctamente, todos los que no han recibido el Espíritu de fuego, fueron quemados con el fuego literal en el año 70. Ni uno se escapó. Esa es la noticia más triste, mis amados hermanos. Y todos los que fueron sumergidos, todos los que fueron bautizados han recibido el Espíritu del Hijo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, el fuego, lenguas de fuego. Todos ellos se escaparon, había un momento para salir de Jerusalén. Hermanos amados, que ellos, los obedientes, ni uno pereció. Ni uno pereció, mis amados hermanos. Busquen los libros de historia, busquen las escrituras, lean el conflicto de los siglos, capítulo 1. Mis estimados, queridos hermanos, anunciamos lo que pasó en aquel entonces, en el año 70.
Todos los judíos, ni uno se escapó del fuego literal. Ahora también se va a repetirse la misma historia. Así que tú tengas doctorado en teología, porque aquellos hombres quienes dirigían el pueblo de Israel eran doctos, completamente doctores de la ley, fariseos y saduceos, escribas y famosos hombres que dirigían al pueblo judío. Todos ellos perecieron, mis amados hermanos, porque no creían el bautismo de los humildes, de Juan el Bautista, después nuestro Salvador, los discípulos. Nadie se hizo caso, hermanos. Por eso se quemaron, perecieron, ni uno se escapó, dice, mis amados hermanos. Ahora esta historia volverá a repetirse. Hoy día no hay, por eso mira, Satanás inventó un bautismo falso, un bautismo de Mateos 28:19, que nadie practicó esa receta de Mateos 28:19, un bautismo con la Trinidad, pero muchos no creen el verdadero bautismo, en un solo nombre, con un solo nombre, en la entrega total a nuestro Salvador, en la muerte de nuestro querido Redentor y su resurrección. Eso simboliza, hermanos, el bautismo, la muerte y la resurrección. Los que somos sumergidos, bautizados correctamente, lo que dice las Escrituras, como fueron sumergidos los profetas y los discípulos, hoy día está en el tacho del basurero, pero la historia pasada se repetirá. Hermanos amados, en el año 70 los romanos incendiaron todo el pueblo de Israel y todo el templo estaba ardiendo. Y dice, la sangre corría como ríos dentro de Jerusalén. Todos han muerto, ni uno se escapó de los que no fueron sumergidos. Pero de los sumergidos sí, ni uno pereció, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué fuego es lo que viene? La pregunta es, ¿cómo se va a repetirse la historia pasada? ¿Cómo se va a repetirse la historia en la primera venida con la segunda venida? Lo mismo se repetirá, mis hermanos. Su pueblo, aquellos grandes doctos, no creían nada a nuestro Redentor. Él mismo estaba predicando, enseñando, demostrando, dando lecciones. Ejemplos le estaba dando porque él mismo se sumergió. Hermanos, los que eran parte, los que defendían a los hombres, los que creían a los grandes doctos, no creían aquel bautismo humilde de nuestro Redentor, ni de los discípulos. Hermanos, todos ellos fueron incendiados con el fuego. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué estoy repitiendo? Es para que usted capte y entienda perfectamente. Y ahora, ¿qué fuego es lo que viene? ¿Con qué fuego vamos a ser destruidos? ¿Con qué fuego literal vamos a perecer? Ni uno se escapará, mis estimados. Es con el fuego que está en el libro de Isaías 30, 25, 26. El libro de Isaías 30, 25, 26. Ahí está el fuego que nos está esperando para los desobedientes. Hermanos amados, se va a repetirse la misma historia que pasó en el año 70 con los judíos desobedientes que no creían en las verdades porque ellos se creían sabios. Hoy la misma historia se va a repetirse con la iglesia laodicense. Todos somos parte de esa iglesia de la Odisea. ¿Cómo? ¿En qué fuego es lo que nos espera? Vamos a leer, vamos a preguntar al profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Sobre todo monte alto, sobre todo cerro elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caigan las torres.
La 26, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que el Creador sane la herida de su pueblo y cure el llaga de su herida. ¿De qué manera va a curar la llaga, la herida? Porque hoy día estamos haciendo heridas en su mente y en su corazón con nuestras desobediencias. En la escritura antigua, estos profetas han escrito no con versos, no tenía divisiones, sino eran así lo ha corrido. Y vamos a leer, hermanos. Sobre todo monte alto, sobre todo cerro elevado, habrá ríos y corrientes de agua. Eso es lo que había, hermanos, en los cerros elevados, en los montes, había suficiente agua. Corrientes de aguas había, mis amados. Pero hoy por hoy ya eso está desapareciendo. En muchos lugares ya no hay agua en los cerros. ¿Pero por qué? Porque está cumpliéndose las profecías. Y dice, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres, la luz de la luna será como la luz del sol. ¿Cuándo iba a empezar esta profecía? Cuando caigan las torres. ¿Y qué torres? Hermanos, el 11 de septiembre del año 2001 en el calendario romano gregoriano caen las 2 torres en Nueva York. Hermanos, eso era una de las señales para que comience el calentamiento global. Cuando caigan las torres, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que el divino sane la herida de su pueblo. Hermanos amados, nuestros días están contados para aquel gran día. Como sucedió en el año 70, fueron quemados todos los desobedientes. Para nosotros también está preparado la misma historia, la misma suerte. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, o sea, 7 veces. Va a aumentar el calor del sol, mis amados amigos y hermanos. Y ese fuego se va a convertirse, hermanos, en un depredador. Vamos a leer, mira, Apocalipsis 16, 8 y 9. El calor del sol, dice, se convertirá en fuego. Vamos a leer Apocalipsis 16, 8, 9. Hermanos, hace tiempo ya, más de 22 años o 23 años atrás, cayó las torres y empezó el calentamiento global. No necesitamos mayor explicación, porque más antes nadie decía que debemos usar bloqueadores o alguna pomada para defendernos del calor del sol o de los rayos ultravioletas, infrarrojos del sol. Hermanos, vamos a leer a ver qué dice Apocalipsis 16, 8, 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre del Padre, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mis estimados, el calor del sol, el calentamiento global que ya estamos viviendo ya más de 23 años desde 2001. Porque la Escritura nos dice que cuando caigan las torres empezará a aumentar el calor de la luna y el calor del sol 7 veces. Estamos ya en esa vivencia, en ese tiempo, en esa época, mis estimados.
Y ese calor del sol se convertirá, mis hermanos, en fuego. Y ese calor del sol 7 veces se convertirá hasta llegar a ser una de las plagas que habla el libro de Apocalipsis. Hermanos, no para, no se detiene, no va a calmar el calentamiento global, el aumento del calor del sol. Hermanos, los desobedientes tendremos que perecer, así como los judíos que fueron quemados con el fuego literal. Y todos los desobedientes, todos los que rechazan las verdades, lo que se proclama por diferentes medios, todos los que no fueron sumergidos, los judíos desobedientes fueron quemados en el año 70 y ni uno se escapó. Hoy también será la misma suerte todos los que no son sumergidos correctamente, verdaderamente, tal como dicen las escrituras, y los hombres santos, los hombres de fe, como los profetas, como los discípulos, fueron sumergidos en un solo nombre y no con la Trinidad de Mateos 28 y 19. Hermanos, todos vamos a perecer, todos los desobedientes, con el calentamiento global que el sol aumentará 7 veces. Mis amados hermanos, es necesario obedecer en lo poco. Por eso nos dice en el libro, hemos leído en el estudio anterior, en el libro de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué, hermanos? Salvo de las desgracias, salvo de las enfermedades, salvo del desastre que viene a este mundo, salvo de aquel fuego que ha de arder en todo el globo terráqueo, el aumento del calor. El sol aumentará 7 veces hasta convertirse en una de las plagas. Hermanos amados, y Salmo 105:15 de esta manera. Hay promesas tremendas, hay promesas gloriosas que el Padre Eterno dejó en la Escritura. Porque hemos sido ciegos, por eso no hemos encontrado estas perlas preciosas. Salmo 105:15, hay una promesa para los que son sumergidos. Salmo 105, ¿no? 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Mis amados hermanos, no toquéis, dijo a mis ungidos. Sus ungidos son aquellos que ya son sumergidos en el agua. Sus ungidos son aquellos que ya han sido bendecidos con el Espíritu de Santidad, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hermanos, nadie podrá tocar. Por eso el grupo de los 144,000, las espadas y mejores armamentos se transformarán en como si fuera una paja. Hermanos, hay tremendas promesas gloriosas para los obedientes, los que han de ser sumergidos y los que reciben el Espíritu de Santidad del Hijo y del Padre. Hermanos, dicen, no lo toquéis a mis ungidos. No nos tocarán ni las desgracias, ni los desastres, ni aquel fuego que se aumentará 7 veces, ni eso podrá tocarnos, mis amados hermanos, porque ya somos sellados y marcados con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. ¿Y qué más dice? Dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal, ni hagáis daño a mis profetas. Hermanos, los que son sumergidos con Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Redentor
en el nombre de nuestro Creador. Él mismo es nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Y muy pronto ya va a ser nuestro juez. Hermanos, ¿qué más dice? Y después de ser sumergido, recibiremos el Espíritu de nuestro Redentor. Ese Espíritu es el Espíritu de profecía, lo que habla el libro de Apocalipsis 19:10. El Espíritu de profecía. Hermanos, todos los que hemos de recibir, o todos los que van a recibir el Espíritu de santidad, ese Espíritu es el Espíritu de profecía. Por eso la promesa es: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque todo aquel que tiene el Espíritu de profecía ya es profeta en lo poquito. Hermanos, ya somos, ¿qué cosa? Bendecidos para ser profetas. Y podemos llegar a ser grandes hombres que hubo en el pasado, como los 12 profetas, como los 4 profetas mayores. Hermanos queridos, eso es la promesa. Hechos 2:38, lean, hermanos, después de que uno se sumerge, recibe el Espíritu de nuestro Salvador. Y ese Espíritu no es cualquier espíritu, ese Espíritu es el Espíritu de profecía. Entonces, cuando uno ya es sumergido, ya recibe ese Espíritu de profecía y somos profetas en lo poquito, en lo regular, en lo mucho, mis hermanos. Entonces es necesario ser sumergido. Vamos a ir a otra parte porque la hora se nos está yendo tan rápido. Hermanos queridos, cuando salieron de Egipto, toda esa gente que salió de Egipto, mis amados hermanos, 600,000 hombres que fueron matriculados, 600,000 hombres que fueron registrados, listos como para la guerra. Pero todos ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Más de 2 millones salieron, dice, de Egipto, mis amados hermanos. Todos ellos fueron bautizados, sumergidos en el Mar Rojo. Pero toda esa gente pereció, hermanos. Había zarandeo por acá, zarandeo por allá. Y murieron miles y miles en diferentes lugares. En diferentes pruebas fracasaron, mis hermanos. De los 600,000 hombres solamente llegó 2, Josué y Caleb. Uno era de la tribu de Judá y el otro era de afuera. No pertenecía a los 12 tribus. Mis hermanos queridos, necesitamos ahora llegar al río Jordán. Estos viajeros, estos hombres y mujeres tenían que pasar por 2 aguas. Uno por el Mar Rojo, que era el bautismo común y corriente, así como el bautismo con la Trinidad. Hoy día todo el mundo es sumergido, todo el mundo es bautizado con la Trinidad de Mateos 28:19. No tiene garantía, mis hermanos. Todos tenemos que pasar ahora, por última vez, el río Jordán. El río Jordán ya es para los valientes. El río Jordán ya es para los que han alcanzado el mensaje final. El río Jordán es para todos los valientes que quieren luchar por la verdad. Porque cuando pasaron el río Jordán, al frente estaba Jericó. Todos aquellos que pasaron por el río Jordán empezaron a luchar, a desbaratar, a sacar a la luz, hermanos, ¿cómo se dice, hermanos? ¿Cómo luchó, pues, David contra Goliat? Ahora nos toca luchar, hermanos, contra las herejías, contra las mentiras, contra los mandamientos de los hombres. En vano me honras, dice nuestro Padre Celestial, con mandamiento de los hombres.
toda esa gente que pasó el río Jordán, todos sus bienes, sus pertenencias, las mochilas todos puestos en el hombro, listos para la guerra, pasaron, hermanos amados, el río Jordán, que simboliza el verdadero bautismo. Primero pasó por el río Jordán, después es necesario pasar el río Jordán. Ese es el bautismo verdadero, mis amados hermanos. Si tú quieres ser un defensor de la verdad, si tú quieres recibir el espíritu de profecía, el espíritu de nuestro Salvador, hermanos, es urgente y necesario pasar el verdadero bautismo, el paso de Jordán, como alguien dijo. Hermanos, si tú no crees, si tú eres como los judíos, desobediente, si tú no analizas, si tú crees solamente a los grandes doctos por su belleza, será por su apariencia, será por sus estudios, será por su cartón, será por sus galones, será. Si tú eres un seguidor de los hombres, entonces vamos a perecer en el fuego que ya hemos hablado. Hermanos, es necesario pasar el río Jordán. Humildemente tenemos que pasar el río Jordán para recibir el Espíritu de Santidad, para que sea nuestro Maestro. Hermanos, hoy día, ¿por qué hay tanta discordia? ¿Por qué hay tanta pelea? ¿Por qué hay tanta lucha? Unos y otros dicen, yo lo sé todo. Otros dicen, nosotros somos los verdaderos. El otro dice, nosotros somos los escogidos, los llamados. El otro dice, nosotros recibimos todo en cada reunión el Espíritu Santo. Solamente hay una lucha de poderes, una lucha de conocimientos. ¿Por qué? Porque no somos sumergidos, porque no tenemos el espíritu de profecía, porque tenemos diferentes maestros, porque por eso hay esa diferencia de luchas. Hermanos, si nos sumergimos como se sumergieron los profetas y los discípulos, todos ellos han recibido el espíritu de su maestro, un solo tipo, un solo maestro. Ahí sí ya no habrá peleas, ya no habrá, hermanos queridos, luchas de conocimientos, de sabiduría, porque solamente será uno solo nuestro Maestro, el Espíritu de Santidad. Hermanos amados, es necesario urgente pasar por el río Jordán. Otra historia que vamos a narrar. En la historia del santuario, en la puerta está uno de los muebles. El primer mueble es el arca del sacrificio. Y el segundo está en la segunda puerta, el lavacro. Y este lavacro simboliza, significa, es para el bautismo, mis amados hermanos. Para entrar al lugar santo es urgente, tienes que pasar el lavacro, el bautismo, el sumergimiento verdadero. Si no entras al lavacro, no podrás entrar al lugar santo para ser santo. Y en el lugar santo hay una mesa de panes en 2 hileras, en 2 filas, en 2 montones los panes. ¿Y por qué en 2 montones? Es porque representa al Padre y al Hijo. Cuando entras adentro, mis hermanos, tendrás que disfrutar de aquellas luces que había en las lámparas de 7 brazos. Hermanos, eso es el Espíritu de Santidad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, por último vamos a leer algunas enciclopedias que nos revelan, hermanos, cómo fue cambiado
El bautismo verdadero con un falso. El falso nunca va a abrir, hermanos, la puerta del lugar santo. Todos los que somos bautizados con la Trinidad de Mateos 28:19, no podremos entrar al lugar santo porque hemos sido bautizados falsamente. Hermanos, es como decir que yo tengo una llave principal, una llave maestra para abrir el lugar santo que es el verdadero bautismo. Pero el enemigo, hermanos, a esa llave aumentó 2 dientes más. Con 3 dientes nunca va a abrir, hermanos. Así más o menos ha movido el enemigo un bautismo trinitario, un bautismo falso que nunca jamás fue practicado por los hombres. Voy a leer Enciclopedia Canei. En la página 53 dice: la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de nuestro Salvador y no en 3 nombres, hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Eso es lo que dice Enciclopedia Canei, página 53. Otro dice: la fórmula bautismal fue cambiado del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Dice en el volumen 3, en la página 82, en las antiguas fuentes fue establecido que la fórmula del bautismo es en el nombre de nuestro Salvador. Así que fue cambiado la fórmula bautismal. Vamos a seguir leyendo Enciclopedia Hastings, página 377 y 389. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre del Creador. El bautismo fue siempre en el nombre de nuestro Salvador, hasta el tiempo de Justino Mártir, 167, cuando se usó la fórmula trinitaria en la página 377. Cada uno era bautizado en el nombre de nuestro Salvador, viniendo a ser su personal propietario. Esa enciclopedia nos dice, Hastings, página 377, 389, que el bautismo verdadero fue cambiado. El bautismo original practicado por los discípulos fue en un solo nombre, en el nombre del Mesías enviado del cielo, y fue cambiado con la Trinidad, dice esta enciclopedia. Otra enciclopedia, la historia de la iglesia cristiana, dice página 53. 95. Esto se ve en la fórmula bautismal trinitaria que estaba desplazando al antiguo bautismo en el nombre de nuestro Salvador. En el Nuevo Testamento no se menciona el bautismo en el nombre de la Trinidad, a no ser en el mandamiento atribuido al Salvador en Mateo 28:19. Los dirigentes cristianos del siglo III mantenían el reconocimiento de la fórmula primitiva, y por lo menos en Roma el bautismo en el nombre del Salvador era considerado válido, aunque irregular, ciertamente desde el tiempo del obispo Esteban. 254-257 de la historia de la Iglesia Cristiana. Hermanos, esto se ve en fórmula bautismal trinitaria que se agregó en el camino. No viene desde los orígenes, no desde las prácticas de los profetas ni de los discípulos. Otra enciclopedia, Manual de las Doctrinas, página 47. El bautismo era comúnmente administrado en el nombre del Salvador. El bautismo era comúnmente administrado en el nombre del Hijo, en el nombre del Mesías.
nunca fue con 3 nombres o con la Trinidad de Mateos 28:19. Dice Manual de las Doctrinas, página 47. Otro libro, Comentario de la Sagrada Biblia. Hay Sabelio, obispo, dice, del tercer siglo, discute que todos los bautismos realizados en el Nuevo Testamento son en el nombre del Salvador. Hermanos, Comentario de la Sagrada Biblia. Hay una Biblia grande, Sabelio, obispo del tercer siglo, discute que todos los bautismos realizados en el Nuevo Testamento son solamente en el nombre del Mesías, no con 3 nombres, no con la Trinidad de Mateos 28:19. Hermanos, hemos leído algunas enciclopedias y hay muchos otros libros que hablan que nunca fue desde el comienzo un bautismo trinitario, que el mismo Eusebio de Cesarea al principio declaró que el bautismo había de hacerse en el nombre del Creador. Hermanos, se agregó en el camino, se aumentó en el camino, se cambió en el camino el bautismo con la Trinidad. Nunca, jamás viene de los orígenes de nuestros antepasados, de nuestros hermanos discípulos. Por eso en la Biblia no encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento, no encontramos bautismo con la Trinidad. Por ejemplo, esos 3,000 que hablamos en el estudio anterior, en el Pentecostés fueron bautizados 3,000 judíos. Ellos nunca fueron bautizados con la Trinidad. En Jerusalén los judíos, Hechos 2:41. En Samaria los samaritanos, Hechos 12:16. En Gaza el etíope, Hechos 8:38. En Damasco el Saulo de Tarso se ha sumergido, está en Hechos 9:18. En Tiatira Lidia, Hechos 16:14, 15 y 33. En Corinto el Crespo, Hechos 18:8. En Éfeso, Juan, Hechos 19:5. En Cesarea, Cornelio, Hechos 10:48. Hay tantos textos que habla del bautismo, pero en ninguno de esos textos confirman, hablan de un bautismo trinitario de Mateos 28:19. Esto le ponemos en cada mente, en cada corazón. Depende de usted, ya que has escuchado, ya que hemos dicho que los desobedientes caerán en una desgracia, serán quemados con el fuego depredador, el fuego consumidor. Si tú no quieres recibir el fuego purificador de la lluvia tardía, bueno, tendremos que recibir el fuego del consumidor. Hermanos amados, todos los que hemos sido bautizados con la Trinidad de Mateos 28:19, hemos perdido algunas bondades, algunas bendiciones hemos perdido. Hermanos, el pecado de los que bautizan con Mateos 28:19 y el pecado que hemos recibido los que hemos sido bautizados. O sea, los dos hemos caído en un pecado mortal. Los que bautizan y los que hemos sido bautizados con la Trinidad de Mateos 28:19. Hermanos, ¿cuál es el pecado de los que bautizan con la Trinidad? Hermanos, ellos han sido condenados como anticristos. Solamente el Mesías tenía que bautizar con el Espíritu Santo, pero hoy día los que bautizan ya hemos sido los anticristos. Nos colocamos en el lugar de nuestro Salvador. Por eso el castigo será 10 veces mayor. Somos anticristos los que bautizamos, hermanos.
y el castigo es 10 plagas. Y los que hemos sido bautizados con la Trinidad, ¿cuál es el pecado? Ya no tendremos, ya no habrá para nosotros la lluvia temprana ni la lluvia tardía. Hermanos, si tú quieres recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, tendrás que ir a reclamar quién te bautizó. Pero ellos son humanos que no te darán nada, mis amados hermanos. Eso es el pecado. Se cerró las puertas de la gracia para los que hemos sido bautizados. Y en aquellos libros, hay libros que hablan, dicen los que somos sumergidos con Mateos 28, 19. Somos consagrados, entregados y santificados a los 3 poderes del cielo. ¿Y quiénes son esos 3 poderosos del cielo? Hermanos, el creador del universo vive no en el cielo, sino en donde vive. Solamente vamos a leer una cita, mis amados hermanos. Primera de Reyes o Segunda de Corintios. A los que quieren anotarse, Primera de Reyes 8:30, Primera de Reyes 8:39, Primera de Reyes 8:43, Primera de Reyes 8:49, Segunda de Crónicas 6:33 es lo que vamos a leer, y 6:25. Hermanos, nuestro Redentor del universo vive en los cielos. Y como dice en Segunda de Corintios 12:2, vive en el tercer cielo. Pero ¿qué dice estos libros? ¿Qué dicen los hombres cuando somos bautizados? Dice que somos entregados, consagrados, santificados en los 3 poderes de este cielo, de esta tierra. ¿Y quiénes son esos? Satanás, la bestia y la imagen de la bestia. Los 3 poderosos se adueñaron, amados hermanos, a los que somos sumergidos. Vamos a leer alguna cita, lo que dice ya Segunda de Corintios 12:2, para ganar el tiempo. Hermanos queridos, solamente quiero decirles una cosita. Segunda de Corintios 12:2. Antes de leer esto les voy a decir, mira, todos buscan un bautismo para jalar a su congregación, a su iglesia. Todos, de cualquier color, de cualquier organización. Pero hermanos, el que inventó un bautismo con la Trinidad, todos pertenecemos al quien ha inventado. Todos somos seguidores. Quien inventó bautismo con la Trinidad, a él pertenecemos. Así que usted sea de una organización de cualquier color, todos somos bautizados con la Trinidad, pertenecemos al inventor de esta enseñanza. Segunda de Corintios 12:2. 12:2. Sé de un hombre en El Salvador que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Hermanos, nuestro Redentor vive en el tercer cielo, en los cielos, no en el cielo. Pero la sentencia de los hombres dice que cuando somos sumergidos, bautizados con Mateos 28:19, somos entregados, consagrados en los 3 poderes de esta tierra. Y hemos dicho quiénes son los que gobiernan, quiénes son los dueños de este primer cielo. Satanás, la bestia, imagen de la bestia. Hermanos amados, que el Creador del universo nos salve, nos liberte de estas trampas que ha preparado aquel archienemigo de nuestro Redentor. Todo lo que viene del enemigo no podemos aceptar. Hermanos amados, solamente suplico y ruego que el único pastor de los pastores sea Salmos 23:1 y Juan 10. Hermanos, ahí está la sentencia. El pastor asalariado que no es pastor. Hermanos, por eso no se preocupa de estudiar, de investigar, de sacar a la luz las verdades, porque son pastores asalariados.
Gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones. ¿Para qué? Para seguir proclamando las verdades. En el próximo estudio ya estaremos hablando tal vez de los temas del calendario, o si no, en qué nombre debemos ser sumergidos. Muchas gracias. Amén. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.